Segunda de Timoteo. Correcto, gracias mi hermano. Capítulo 1, verso 7. ¿Ya lo tenemos todo? Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Puede sentarse, mi hermano. Oiga, qué palabra hermosa, mi hermano. Si un cobarde había, era Eris Hidalgo. Pero hoy no soy valiente, sino que Dios nos ha dado ese espíritu, mi hermano, no de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Dominio es ejercer poder y autoridad sobre algo, sobre alguien o sobre un pueblo. Presidente, mandatario, un gerente, ¿sí o no, mi hermano? Para instruir, guiar. O fuerza bruta. Yo recuerdo la película esta que daban antes. Bueno, antes se podía ver películas. Salía el hombre increíble, así era, Hulk, el hombre verde. Él se transformaba. Bueno, eso dice la película. Cuando lo golpeaban, alguien tenía que estimularlo con violencia para él transformarse. Oiga, qué cosa tremenda, ¿verdad? Pero el Señor, no necesitamos que alguien violente nuestro cuerpo para transformarnos, sino que el Señor nos ha dado ese poder, ese dominio propio. Oye, es que a veces el hombre se altera de tal manera que pierde, mi hermano, y el equilibrio y se va a los extremos. Yo recuerdo mucho la vida de Sansón, mi hermano. Era un hombre que Dios lo escogió. Dios escogió a Sansón. Pero Sansón carecía del dominio propio, porque él hacía lo que él quería. Amén. Él hacía lo que él quería, mi hermano. Y muchas calamidades le visitaron. De tal manera que llegó, yo digo, mi hermano, en mi punto de vista, él se mató. Ese gran hombre fuerte que nada le podía hacer frente, valiente, se enfrentaba a cualquier cantidad de hombres y los vencía. Llegó a un extremo por no dejarse guiar por Dios, por este hombre, no ser el dueño de sí mismo, sino que las emociones eran dueños de Sansón. Qué cosa tremenda, se cambiaron los papeles. Este hombre le oró a Dios y él quiso morir como los enemigos, colocándose en unas bases o columnas, y así derrumbó el edificio y cayó ese edificio sobre él. Ese hombre que enfrentaba a personas quizás guerreras, valientes, no pudo él enfrentarse a sus pasiones y deseos. No pudo él vencer su manera de pensar, sus deseos humanos, carnales. No pudo. Oye, digo una cosa, he trabajado en construcción, he hecho columnas de concreto con hierro. Mi hermano, yo creo que yo no puedo desplazar o derrumbar, o alguno intente con esta base que tenemos aquí de hierro, a ver si puede. A veces nos enfrentamos a un mundo enorme y vencemos. Me acuerdo de aquel hombre llamado Aníbal el Grande, cartaginés, poderoso enemigo de Roma. Y la Roma de aquel entonces era un armamento, mi hermano,
Era una maquinaria militar tremenda, tremendamente bien organizada, estructurada militarmente. Y Aníbal se le dice el grande porque fue un poderoso enemigo para Roma, donde asesinó y desmanteló e hizo un gran hueco al ejército romano. Ese gran hombre que derrumbó a grandes militares romanos, soldados, a grandes y pequeños, y que donde iba se enfrentaba a terribles batallas. Un hombre poderoso, mi hermano, en la guerra, un vigor tan extremo que a los años ni las heridas atenuaban el ánimo de este hombre, ni la valentía. Pero llegó un momento que este hombre, viéndose encarcelado prácticamente porque él se dio la huida, él hizo una casa e hizo canales para él poder fugarse, y un rey le traicionó donde él había pedido asilo político, y se vio, hermano, en una situación de pronto para él no había escapatoria y decidió asesinarse. Él portaba un anillo y en el anillo tenía un veneno. Él pudo vencer a un gran y fuerte y numeroso ejército romano, pero cuando vio unos cuantos soldados se envenenó. ¿Dónde está la valentía de Aníbal el Grande? Y los que suicidan, mi hermano, los que se suicidan a sí mismos, los que se matan a sí mismos, es un acto de cobardía, porque en esos momentos sus emociones no fueron controladas. ¿Me hago entender? Él optó por la muerte, por matarse. Aníbal el Grande se acobardó ante a un grupo pequeño de soldados. Qué triste, ¿verdad? Triste, mi hermano. Ahora no hablemos de Aníbal. Saúl hizo lo mismo, el escogido por Dios. Cosa tremenda, ¿verdad? Él se lanzó sobre su espada. Aquel que defendía a Israel, aquel que peleaba y defendía a sus hermanos, un día se vio vencido y se echó sobre su espada. Y no dista mucho lo más triste de aquel hombre llamado Judas, aquel que era el tesorero del Señor, aquel que vendió al Señor. Un acto de cobardía. En él no había dominio propio, porque vendió al Señor, buscó un lugar, tomó la soga y se ahorcó. Oiga, yo diría que esos momentos fueron bien críticos, pero el único que nos infunde el valor para seguir adelante, si verdaderamente estamos en Cristo, es el mismo Señor. Alabado sea Cristo. Nosotros, no estoy diciendo con estas cosas que no vamos a llorar. Vamos a llorar, mi hermano. Con esto no estoy diciendo que no vamos a sufrir. Si viene el sufrimiento, gloria a Dios, a mí me ha tocado llorar, pero tengo que ser dueño de mí mismo en ese momento duro. Dirá, hermano Eri, pero usted está bien. Bueno, yo me estoy riendo, estoy contento, mi hermano. Den un fuerte aplauso a Cristo. Hace poco pasé por momentos difíciles y aún estamos pasando por otros momentos también difíciles. Pero mucho antes de una clase que nos dieron aquí de los temperamentos y carácter, bueno, yo no voy a hablar de psicología. Esa clase me ayudó mucho, mi hermano, y me fue
un punto de apoyo para ir a la palabra de Dios. Oiga, la Biblia nos enseña cómo debemos nosotros actuar en el momento difícil. Y a veces la gente, hermano, en un momento difícil se vuelve, hermano, un bloque de hielo, se derrite. Y realmente tenemos que ser como ese consejo que Pablo le dice a Timoteo: dominio propio. Jesús lloró, mi hermano. Su amigo Lázaro se murió. Él tiene que llorar. Si tienes que llorar, llora. Pero que la situación no altere tus emociones, ni que te mueras por otro. Es duro. Yo no puedo permitir que la maldad de otro me robe el gozo que Dios me ha dado. Eso lo he aprendido, mi hermano, es con lágrimas. Y a veces nuestros familiares hacen cosas que realmente eso nos roba la tristeza. Y yo antes, cuando alguien hacía algo, ¡ay! ¡Ay! El hermano era más llorón que el llorón, mi hermano, que la llorona. Sí lloraba, mi hermano. Yo lloraba por lo que otro se alegraba. A veces uno llora por el pecado de otro. En el caso mío era en el marco familiar, hijos. Y el Señor me dijo: dominio propio. No entregues las riquezas que yo te he dado. Y una de las riquezas es el gozo. Amén. Ezequías pecó. Vino Senaquerí, le pidió un impuesto y él tomó el oro del palacio, de su casa, de la casa de Jehová, quitó los cerrojos, quitó las bisagras. Toma, Senaquerí. Dice la Biblia que fueron 300 talentos. 300 talentos de oro. Eso suma 1 tonelada de oro. Oiga, eso es bastante dinero. En actualidad, en aquel entonces sería inmensurable la suma. Y 10 toneladas de plata. El hombre de Dios le pagó a Senaquerí, rey pagano. Y lo que Dios te ha dado por el no dominio propio ha sido tributario, no a Senaquerí, sino al dolor. Dele fuerte el aplauso al Señor. Has pagado al dolor. Jesús, nuestro máximo exponente de vivencias y dificultades. ¿Sí o no, mi hermano? Camino a la cruz no fue fácil para el maestro vivir ese momento. Jesús, tienes que morir. Oiga, mi hermano, pero antes de ir Jesús a la cruz, Jesús se entristeció, mi hermano. Jesús mostró angustia en su parte humana. Sí, estoy triste. Sí, estoy angustiado. Pero ¿qué hizo el maestro? Sino que se refugió en su Padre Celestial. Y su Padre Celestial, oye, qué cosa maravillosa, mire, le envió un ángel. Y el ángel tocó a Jesús y lo fortaleció. Jesús tenía tanta angustia que su sudor eran como gotas de sangre. Eso lo sabemos todo, ¿verdad? Bueno, yo se lo estoy recordando. Jesús tuvo que sufrir, mi hermano. Jesús mostró a sus discípulos que él estaba triste y dice que esa tristeza era hasta la muerte. Pero vemos que él no se alteró emocionalmente y salió huyendo, como hizo Jonás, que era un siervo de Dios, que tenía que dar una palabra de Dios. ¿Y qué hizo él? Ay, se alteró, compró un pasaje en un barco y se fue. ¿Y qué le sucedió? Lo echaron al mar y se lo tragó un pez. Porque a veces el hombre se altera de tal manera que cuando vienen esas emociones y dominan a la persona, hacen locuras, mi hermano. Hoy en día vemos que el hombre,
cuando tiene un desatino en el hogar, lo primero que dice: te voy a dejar. El hombre a la mujer, o la mujer al hombre: te voy a dejar. Porque ha sucedido algo, mi hermano. Las emociones lo invaden y no son dueños de ellos mismos, sino que las emociones son dueños de ellos. Amén. Oye, eso me pasó a mí. Y quiero expresarle que un día yo quería dejar a la hermana María José y ella también quería dejar negro. Oye, aparecíamos dos perros y gatos, puro diente. ¡Ah! Eso era. Gracias a Dios vivía a la hermana Catalina, a la que hoy es nuestra pastora también, al lado, y nos aconsejó. Oiga, parecíamos perros y gatos. Yo la dejo, yo lo dejo, yo la dejo, yo lo dejo. Y eso es el hombre, o sea, ese es el común de lo que hoy estamos viviendo, mi hermano. A veces hay padres que no soportan al hijo, y cuando los hijos se portan tan mal, quiero dejar estos pelados, los voy a dejar, estoy que me voy. Hermano, son estimulados por las emociones y no son dueños de sí mismos. Yo quiero decirle que si usted no es dueño de sí mismo, sea que sea cristiano o no lo sea, yo le invito a que venga a Cristo, mi hermano, porque Él nos alteró. Pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo, sino lo que tú, Padre. Al fin el Señor obedeció. Qué cosa tremenda. David dice que aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo Jehová me recogerá. ¿Sí o no? A veces el hombre, hay mujeres que de pronto el marido se ha ido y las mujeres se mueren por ese hombre que, bueno, hay una que se toman pastillas para morirse. Se quiere morir por alguien que no la valora, morir por Cristo. ¿Sí o no, mi hermano? O hay hombres que lo dejaron también y cogen un cuchillo, un arma, o van al puente Pumarejo y se lanzan. A los que no saben, el puente Pumarejo es un puente que está en nuestro río Magdalena, y ahí el que cae, caído se queda. Seguro, mi hermano, una vez un amigo se montó en una torre porque tenía problemas con la compañera. Tenía a la esposa y tenía una sucursal. Oiga, eso es tremendo. El hombre está en tribulación, montó en una torre eléctrica y a lanzar, mi hermano. Situaciones que pasan en el hombre. Bueno, esto no le pasa a los hijos de Dios, porque ustedes son dueños de sí mismos. Pero hay que tener cuidado. Yo, Salomón, él fue alterado emocionalmente cuando veía a las mujeres de Edom, de Sidón, egipcia. Y ese hombre sabio, mi hermano, cuando ya era viejo, y se supone que cuando uno va avanzando en edad es cuando más debe madurar, ¿verdad? Oye, Salomón fue lo contrario. Salomón comenzó como el hombre sabio, pero terminó, mi hermano, enredándose con mujeres paganas. ¿Qué vemos ahí reflejado, mi hermano? En esos momentos, gloria al Señor, él se dejó llevar por las emociones. Dice la Biblia que fueron 700 esposas y 300 concubinas. Oye, ese hombre era Superboy, Superman, 1000 mujeres. A veces no tengo yo para comprar un par de zapatos a la hermana María José, hermano. Ahora este hombre con 1000 mujeres. Oiga, tenía que tener como 1000 tarjetas débito. Una para cada uno. Oiga, hombre, el sabio de Dios, su corazón fue alterado. Y a veces nuestro corazón se altera, mi hermano, y perdemos. Y después dicen: varón, ¿qué le pasó? A mí una vez me dijeron:
usted es un hombre de Dios, usted no es hombre de violencia. Y quiero manifestarlo, mi hermano. Un hombre me debía 200 y otro me debía 200, 400. Y yo tenía necesidades. Yo digo, ay, me pagan mi plata. Me pagan mi plata. Y salí, los encontré a los dos hablando con el negocio bien lleno. Yo tomé su carretilla y cogí esta mano poderosamente. ¡Pah! ¿Me pagan o me pagan? Varón, ¿me pagan o me pagan? Usted es un siervo de Dios, usted no es de esos. Vea, hermano, ese hombre me desinfló. Me desinfló. Gloria al Señor, denle un fuerte aplauso a Cristo. Alabado sea. Sí, mi hermano, a veces uno quiere contar lo bueno, pero no lo malo, ¿verdad? Y de lo malo también aprendemos. Y le pedí perdón a los... Discúlpeme, ¿sabe qué? No me paguen nada, hermano, porque si yo veo algo que en Cristo Jesús, en todas las cosas que le hicieron, Él nos alteró. Y siempre hablo de esto. A veces los voy a tener, quizás los voy a tener cansados por lo mismo. Padre, perdónalo, porque ellos no saben lo que hacen. Ah, pero fue Cristo. Esteban también. No le tengas en cuenta el pecado de estos hombres. Esteban era dueño de sí mismo, mi hermano. Daniel era dueño de sí mismo. Usted podrá colocarse en el lugar de Daniel. Daniel, te vas para el horno. Lo calentaron 7 veces más de lo acostumbrado. Hay las mujeres que cocinan cuando se han quemado. Algunas han llorado, ¿sí o no? Yo me he quemado bastante. Y mire, Dios respaldó a ese hombre. Si respaldó a Daniel, ¿por qué no a respaldar hoy a la iglesia de Jesús? Y si usted, amigo, no tiene el respaldo de Dios, hoy lo invito a que venga a ese Dios misericordioso. Alabado sea el Señor. El horno, mi hermano, había candela pura, pero a él no le sucedió nada. Y nosotros que hemos leído, y a los amigos que quizás no han leído, él, por no agradar al hombre, sino por agradar a Dios, fue que le echaron al horno. Pero no vemos ninguna alteración en él, ninguna pasión, ninguna emoción de desván, ¿verdad? Que comenzó Daniel: ayúdenme, ten misericordia de mi rey. Nada de eso. Los leones tampoco. El pozo con los leones, esos leones se convirtieron en gaticos. Se convirtieron en gaticos, mi hermano. ¿Por qué? Porque él no se dejó alterar. Él afrontó valerosamente la situación. Si voy a morir por Jehová, moriré. Diría yo, esto lo añado yo. Esto lo añado yo. Voy a morir. Pero él no lo dice, él no lo dice. Él no lo dice. Yo creo que es un digno ejemplo de imitar, mi hermano. Alabado sea el Señor. En estos días he tenido, le confesé una situación a mi hermano apóstol, algo que estaba pasando, y él me dijo: tranquilo, tranquilo. Y él me lo dijo porque él tenía propiedad. Vea, y eso me dio fuerzas. Alabado sea el Señor. Y me apoyo de la palabra, porque cuando el hombre hace lo malo, ¿qué sucede? El hombre se altera, mi hermano, y pierde todo. Porque en Proverbios nos enseña que huye el impío sin que nadie lo persiga, ¿verdad? Hay temor, hay miedo, hay angustia, y vive en zozobra. Pero el justo, ¿qué sucede con él? Se muestra confiado y como un león. O sea, estamos hablando de una conducta. ¿Sí o no, mi hermano? La hermana Maylin, que es psicóloga. Así es. Bueno, por ahí va la cosa. Yo también soy psicólogo.
Oiga, aparte de eso, mi hermano, a veces los padres quieren arreglar la vida de los hijos con un psicólogo, mi hermano. Me acuerdo de una situación que un hombre, estábamos compartiendo la palabra de Dios. Le hablé de la fundación en que estábamos trabajando en Casa de Alfarero. Y él me dice: hermano, yo creo que ustedes tienen bastante gente. Ayúdenme con mi hijo, tiene 13 años. ¿Y qué tiene tu hijo? No, el hombre tiene un comportamiento de droga, violencia, y anda con armas. Présteme un psicólogo, tráigamelo, ayúdeme, hermano. Yo te voy a ayudar, tranquilo, y te voy a dar un psicólogo. Sí, mi hermano, tú mismo puedes ser el psicólogo para tu hijo. Y él me queda mirando así seriamente. Como tú te has encargado de destruir a tu hijo, porque el hombre también le gusta la droga y le gusta tomar lo que no es ajeno. El hijo está imitando, ¿sí o no?, la alteración que en él hay. Qué cosa tremenda. Y yo le dije: ¿por qué tú puedes ser psicólogo? Oye, los psicólogos hoy están ganando bien. Yo le digo una cosa: yo no soy psicólogo ni de cartón. Pero quiero decirle algo. Yo he hablado con psicólogos en colegios que han llorado por sus hijos, han llorado por lo que están viviendo. Ellos ayudan, ¿verdad?, al mejoramiento del alumno, ¿verdad?, o de la persona, pero porque es que no tienen a Dios. Usted no puede ser psicólogo, mi hermano, pero tiene a Cristo, y Cristo, Él vela por la ciencia, nuestro Padre Celestial. Ahora sí me hago entender. O sea que si hay psicólogo, yo tengo del cielo, mi hermano, la mejor instrucción del cielo. Y le dije al varón: vea, mi hermano, yo presenté un cuadro triste en mi vida. Mi única hembra, hija, a los 15 años me dijo que ella sentía odio por mí. Y yo me entristecí y me enojé y comencé a decir, pero después no. Yo comencé a analizar mi comportamiento y mis hechos, que yo era quien la estaba destruyendo a ella. Y yo como padre quería que ella tuviera una conducta buena hacia mí, porque es que yo me negué a muchas cosas por ellos, pero estaba haciendo el trabajo mal, estaba destruyéndolos, en especial a ella, que era la hembra, que es la hembra. Y en aquel entonces mi esposa, el entonces no era mi esposa, sino novia, la hermana María José, y me dice: mira bien lo que estás haciendo, piensa. Y comencé, mi hermano, a devolver el cassette, discúlpeme por la expresión, a examinar mi vida. Y yo era quien estaba destruyendo esa relación. Los gritos, enojos, iras continuas. Y entendí y aprendí que el hombre iracundo, dice Proverbio, promueve contienda. ¿Sí o no? Hermano, yo manejaba iras extremadamente. Si se reía, ¡pa! Si lloraba, ¡pa! ¿Sí me va a entender? Los golpeaba. Si dormía, también los golpeaba. Si despertaban, también los golpeaba. Hermano, ¿qué estaba sembrando yo? Odio, desagrado del hijo hacia el padre. Cuando ellos comenzaron a hacer cosas, el golpe, un abrazo. Mijo, ¿por qué lo hiciste? Ve al pastor atrás de mí, hermano Eri, los hijos, hermano la pastora, la hermana Juana también, que me fue de mucha ayuda, alabado sea el Señor. Ay, y todo el mundo ayudándome. Y yo, nada, mi hermano, porque a veces uno endurece la cerviz, mi hermano. No, el hombre que después, hay un proverbio que dice que el hombre que después de reprendido endurece la cerviz. Gloria al Señor. Bueno, ese era yo. Yo era
Yo decía que era dueño de mí mismo, pero ¿qué va? Las emociones me dominaban. Comencé, mi hermano, a trabajar, a tener un mejor trato con ellos. Y lo que hice mal por 15 años, en 3 meses, en el Señor, que me ayudó a ser dueño de mí mismo, la que decía que me odiaba, me dijo a los 3 meses después de ese día: papi, yo te amo. El varón que se fue y me dejó, mi hijo, uno de mis hijos se fue para Medellín y él no quería saber nada del papá. Me llamó un día llorando: papi, te amo. Mi hermano, eso tiene usted que vivirlo. Es algo hermoso, mi hermano. Tener la satisfacción que Dios te ha ayudado y que lo vas a ver reflejado en aquellos que te odiaban. Oiga, qué bonito, mi hermano, ¿sí o no? Eso lo hace el Señor. Y comencé a trabajar con ellos. Y ya, mi hermano, hay algo bueno. Hay algo bueno. Bendito sea el Señor. Ya me buscan. Me está pasando esto. Allá antes no. Por eso me atrevo a decir que el mejor psicólogo de los hijos son los padres. Denle un fuerte aplauso por eso. Pero si el padre, las emociones lo dominan, mi hermano, hombre, el hijo también. ¿Sí o no? El hijo también. El hijo también, o los que le rodean. Y queremos de pronto tocar un punto que me acuerdo ahora, alabado sea el Señor, un punto muy importante. Hay gente que maneja mucha ira, ¿sí o no? Y la ira hace que el hombre se autodestruya y destruya a los demás. Cuando el hombre no es dueño de sí mismo, la ira hace de él lo que la ira quiere hacer de él. Oiga, eso es tremendo. Vea, con el perdón de los psicólogos, hasta los psiquiatras, quiero decirle, con todo respeto, una persona iracunda la transforma a Cristo, mi hermano. Yo digo que Cristo fue un buen psicólogo porque que él andaba con un grupo excelente. Esos que eran llamados hijos del trueno, aquellos que querían ocupar un lugar al lado de Jesús, ¿sí o no? Aquel hombre que le gustaba tener una espada y mochar orejas. Él le gustaba hacer como cirugías, ¿verdad? Quería mochar orejas. Estamos hablando de Pedro. Él anduvo con esas personas. Vea, y Jesús se mostró, hermano, bien equilibrado, a pesar de lo que él vivía, ¿sí o no? Y a pesar de lo que él le iba a suceder. Ellos nunca vieron a un Jesús: ay, tengo miedo, me van a matar los romanos. No, mi hermano. Si Jesús hubiera tenido esa actitud, los discípulos, si siendo así, los discípulos lo dejaron, mi hermano. Pero afortunadamente uno como que aprendió bien la lección, y es Juan, ¿sí o no? Ese como que aprendió bien la lección. Aquí estoy, Señor, en la cruz. Y a veces nosotros, cuando nos pasa algo, ya no voy más a la iglesia. Las emociones son dueñas de nosotros, mi hermano. Yo no sirvo para evangélico porque pequé. Salmista David, en el Salmo 51, él expresa, cuando él pecó con Jezabel, él expresa lo siguiente, y quisiera leerlos. Gloria al Señor. Salmo 51. Vamos a buscarlo, mis hermanos. Gloria al Señor. Claro, él pecó, sí. Se dejó llevar en esos momentos por las emociones, pero él consideró: necesito nuevamente estar en la voluntad de Dios. Así que, amigo mío que me escucha, ven a la presencia de Dios y Él va a hacer lo siguiente. Dice el salmista:
Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido y justo en tu palabra. Y he tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y mire lo que dice la palabra: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, y no me quites de tu Santo Espíritu. No me quites de tu Santo Espíritu. David, en algún momento, sus deseos se enseñorearon sobre él. Y yo quiero decirle, David tomaba a un león y lo vencía, mi hermano. David tomaba un oso y lo vencía. Viendo un programa de animales, dicen que el león o el tigre tiene fuerza de 10 hombres y el león es más fuerte. Y un oso con un zarpazo puede asesinar a una persona, ¡zas!, con sus arras. Se dice que David era bajo de estatura, ¿sí o no? Yo no sé qué fuerza tenía este hombre, pero él peleaba con los leones y los osos. Pero un día sus emociones no pudo vencerlas y pecó. Y viene a la palabra de Dios, al Salmo 51. Amén. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Y es un atributo de Dios, la misericordia de Dios. Y nosotros estamos aquí por su misericordia, mi hermano. Es la que se inclina en quitar las penas y las miserias ajenas. Ese es Dios. David sabía en qué Dios él había creído. Él conocía a Dios y él sabía que Dios es misericordioso. Yo quiero decirle algo a la iglesia. Uno de los atributos de Dios es la misericordia, ¿sí o no? Dios es omnipotente, ¿sí o no? Él es el Todopoderoso. Él hace lo que Él le place. Pero quiero decirle que Él está sujeto, Dios está sujeto a su misericordia. Él no puede odiar. Yo un día fui pecador y Él me hizo su hijo. Y como yo hice lo malo, Él no me desechó. Vino su misericordia porque Él está sujeto a su misericordia y me trajo a Él. Él está sujeto a su amor porque Él es amor. Y el amor no odia. El común del hombre es que cuando alguien le hace algo malo, hay rechazo, ¿verdad? Hay desagrado, hay odio. ¿Cuántos de nosotros no hemos ofendido o no nos revolcamos, verdad,
y un día dimos por inmunda la sangre del Cordero de Dios y afrentamos el Espíritu de gracia, pero estamos en pie, mi hermano, porque eso es la misericordia de Dios. Y Él nunca se ha alterado porque nosotros hemos pecado, sino por lo contrario: vengan a mí cansados y cargados, que yo los haré descansar. Y de pronto es un mensaje que algunos lo toman para la parte externa al no creyente, pero hay creyentes que hoy viven cargados y cansados y saben que tienen que venir a aquel que sufrió, a aquel que padeció, y no vienen a Él. No vienen. Yo recuerdo que me había alejado de Dios y no sabía cómo llegar, y una palabra, no sé de dónde salió, y le encontré que cuando uno se humilla, Dios lo exalta, alabado sea el Señor, a pesar de lo que usted haya hecho. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuera el tiempo. Yo había perdido, mi hermano, las emociones me habían tomado a mí, pero me tocó hacer como el salmista David, mi hermano. Alabado sea el Cristo maravilloso. Yo no escuché el mensaje que, ahora que estábamos en la convivencia familiar, me comentaron algo de un mensaje que entregó nuestro apóstol del mejoramiento continuo. Yo no lo escuché realmente. Y comencé a analizar la palabra de Dios. Y yo dije: Señor, yo tengo que mejorar en muchas cosas, porque yo pensé que yo estaba ya como no, ya yo no soy el mismo. Ya yo no soy el mismo, mi hermano. Y me pasó algo. Hermano, le voy a decir algo. Me pasó algo que era para dar puñetazos y puntapié. Humanamente, en la razón. Y les voy a confesar, me dieron ganas yo. Claro, yo soy carne, mi hermano. Pero una palabra llegó a mi vida para no dejarme yo dominar de mis pasiones ni de mis emociones. Vamos a ver, gloria al Señor, Proverbios. Por aquí lo tenemos, Proverbios. Es correcto. Yo lo busqué primero. Gloria al Señor. Lo busco primero para decirle. Ese es Proverbios 16:32. Mire lo que Dios me venía hablando. Eris, dominio propio, dominio propio, dominio propio. Y me encuentro con esta joya, mi hermano, en el capítulo 16, verso 32 de Proverbios. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. ¿Ya lo tenemos todo? Y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Yo quisiera leerlo en la versión Dios habla hoy, por aquí la traje, para comprender claramente lo que el Señor nos quiere decir. Así que, mi amigo, si usted es un hombre violento, agresivo y cantaletero también, porque hay hombres que son cantaleteros, mire lo que dice la palabra de Dios. Gloria al Señor. Mi esposa a veces dice: mío, ¿tú cómo que eres cantaletero? Bueno, yo digo cosas que tengo que decir. Versión Dios habla hoy. Más vale ser paciente que valiente. Más vale vencerse a sí mismo que conquistar ciudades. Oye, esto está clarito, ¿verdad? Tengo que vencerme a mí mismo. Y eso está escrito en la palabra de Dios. Pablo le dice a Timoteo: cuida de ti mismo. Eri, cuídate de Eri.
Julián, cuídate de Julián, no de otro Julián, de él mismo. ¿Sí o no? Ahí el Señor nos está enseñando que debe de controlarte. Tranquilo. Porque mire, yo antes solucionaba mis problemas con mis puños, con la rodilla y con los dedos de mis pies. Yo solucionaba mis problemas. Seguro, puntapié para que me entiendan mejor. Y yo calzo 44, imagínense, punta de hierro. Seguro, calzo 44, ese pie pega duro, mi hermano. Pero llegó Cristo a mi vida. Y ya Dios me ha enseñado que tengo que ser dueño de mí mismo. Que tengo que vencerme a mí mismo, alabado sea el Señor. Que tengo que cuidarme de mí mismo, alabado sea Cristo. Que tengo que vencer la naturaleza de Adán que he heredado de él. Con las pasiones, los deseos, vencerlos, mi hermano. Y una vez le dije: Señor, es que no puedo, yo intento y hago y procuro y nada lo mismo de lo mismo. Y entonces, ¿para qué está escrito Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo es todo, mi hermano. Porque lo más difícil que el hombre cambie es el carácter, su temperamento, su agresión. Pero cuando viene Cristo, como nos han enseñado aquí, los lobos se convierten en ovejas, los tigres se convierten en ovejas, los leones se convierten en ovejas, los perros mochos se convierten en ovejas. Alabado sea el Señor. Sí, mi hermano. Pero dele gloria a Dios, un fuerte aplauso. Alabado sea el Señor. Ya no se dejan llevar por las pasiones. Ya no se dejan llevar. ¿Que te vas a enojar? Sí, yo me enojé, mi hermano. Y la sangre se me elevó. Y yo dije para sí mismo: Señor, no puedo tirar por el suelo lo hermoso que me has entregado. Porque alguien, un hombre, había golpeado a un ser amado mío, muy cercano. Golpeado, mi hermano, que lo mandó al hospital. Y yo vi al hombre y yo me enojé. Pero el hidalgo no puede subir, el hidalgo tiene que morir. Amén. Al día siguiente me acerqué a la persona, hablé con él como si fuera mi hijo. Llegamos a un acuerdo favorable como personas de Cristo. Algunos dirán como personas civilizadas. Esto porque tengo a Cristo, mi hermano. Pero si no lo hubiera tenido, hubiera habido sangre. Porque cada uno sabemos de dónde nos ha sacado Dios. Amén. Cada uno sabemos de qué piedra fuimos arrancados. Alabado sea el Señor. Pero Dios ya me venía hablando: dominio propio. Dominio propio. Y a veces como creyente eso como que es excluido de nosotros, mi hermano. Yo tomo por ejemplo siempre el apóstol Pablo en Filipenses, en Gálatas 4:13. Él habla allí que él estaba padeciendo por una enfermedad. Y usted sabe que el apóstol Pablo, lo que hemos leído en la Biblia y lo que no conocen al apóstol Pablo, quiero decirle que el apóstol Pablo, él sufrió muchas cosas desagradables. Por predicar a Jesucristo lo lapidaron. Es decir, tomaron piedras y se la lanzaron a él. Sufrió naufragios, azotes, cárceles, enfermedad. Vea, yo no veo en ningún momento en la Biblia que él sale acobardado, mi hermano. En ninguna parte de la Biblia veo yo un apóstol entristecido. Bueno, triste sí puede ser. ¿Cómo podría decirle? Amedrantado por la situación. Y a veces cuando no tenemos arroz y carne, hombre, nos amedrantamos, mi hermano. Seguro.
Nos amedrantamos por cuando el zapato tiene ojos. Nos amedrantamos porque no tenemos que vestir. Seguro. Y a veces no somos dueños de nosotros cuando vivimos ese momento. Y el apóstol Pablo, él vivió de todo, mi hermano. Tribulación, angustia, desnudez, frío, calor, de todo. ¿Sí o no, mi hermano? Él lo vivió. Pero en ningún momento vemos un hombre que llorando por lo que estaba viviendo. Bueno, si tienes que llorar, llora, porque en el mundo vas a tener aflicción. Confiemos, ¿sí o no? Porque Jesús venció al mundo y la fe nuestra va a vencer al mundo. Claro, mi hermano, porque mire, póngase usted en la posición de los hombres y mujeres que habla el libro de los Hebreos capítulo 11 verso 37, que ahí comienza una historia macabra para la iglesia, que fueron perseguidos, le colocaban vestido de lana, se lo echaban a los leones, algunos los torturaban y hasta la muerte. Oye, nosotros aquí tenemos un evangelio sabroso, predicamos en las esquinas y nadie nos dice nada, al contrario, dicen, ¿cuándo vuelven? Y esos cristianos no podían predicar como hoy tenemos nosotros la oportunidad, mi hermano. Oye, ellos eran valientes. Ellos preferían ser asesinados y no había ninguna emoción que los alterara a ellos, porque su fe vencía lo que sus ojos veían. Amén. Gloria al Señor. La fe de ellos venció al mundo. El mundo no los venció a ellos. Por eso es que usted ve a la gente, de pronto me acuerdo de un hombre muy famoso en el cine en Hollywood, Robin Williams, así es, era un actor cómico. Este hombre, a través de sus películas, él transmitía mensajes buenos. Él una vez una película, perdóneme que le hable de películas, que él se disfrazó de payaso y comenzaba a ayudar a algunos niños que sufrían de cáncer para alegrarle la vida, porque decía que la alegría, la felicidad, la sonrisa de los niños, eso lo estimulaba a un mejoramiento, y científicamente está comprobado. Y él le alegraba la vida a esos niños que andaban en miseria. Y era un hombre que reconocido por sus actuaciones, pero le dio una enfermedad. ¿Y qué hizo él? Se mató, mi hermano. ¿Dónde estaba lo que él enseñaba? Qué cosa tremenda, ¿verdad? No podemos ser nosotros como Saúl. ¿Dónde estaba el Dios que llamó a Saúl? Porque él no era dueño de él, sino que las emociones eran dueños de Saúl. Amén. Gloria al Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor. Así que, mis amados, tenemos que ser dueños de nosotros mismos. De pronto usted no tiene un grado de madurez que el otro tiene. Hay cosas que para mí son difíciles, que para usted puede ser algo fácil. ¿Sí o no? Puede ser fácil. Pero en todo necesitamos a Cristo para que Él nos ayude. En todo, mi hermano. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo yo, Jehová, te recogeré. Y quiero terminar con esto para exaltar la conducta de aquel hombre llamado Job. Yo cuando comencé como en la carrera de evangélico, a veces esa palabra muy poco lo usamos ya, cristiano, evangélico, a mí me dijeron, hermano Eri, léete el libro de la prueba. El libro de la prueba. ¿Ese libro cuál es, mi hermano? Hombre, el libro de Job, mi hermano. Y me lo buscaron, oiga. Y yo comencé a leer Job, mi hermano. Oiga, Job es otro ejemplo, mi hermano.
verdadero de Dios en la tierra. Él en ningún momento se alteró. A Job le quitan los bueyes, los camellos, asnos, ovejas, la familia, los hijos, o sea, le toca la parte sentimental. ¿Quién no quiere a sus hijos los presentes? Levante la mano. Todos los queremos, mi hermano. ¿Quién no va a amar a sus hijos? Vea, y los hijos de Job, viene un viento y ¡plá! Sopló en la casa y mató a los hijos de Job. O sea, era una noticia tras otra, mi hermano. Es como para uno volverse loco. Oye, Job, se robaron el ganado. Job, se robaron los camellos. Job, tus hijos, vino un viento y los mató. Job, lo otro. Y Job. ¿Y cómo vemos a Job? Jehová dio, Jehová quitó. Y para último le dan la cereza que adorna el pastel, una sarna maligna, dice la Biblia. Oye, con todo esto, Job no dijo nada malo en contra de Dios, porque Job era dueño de sí mismo. Ese es el libro de la prueba. Y cuando yo pasé por una prueba, me apoyé en él. Oye, yo no tenía ni 1 milímetro de lo que Job estaba viviendo. Bendito sea el Señor. Y quiero decirle, no se muera por aquel que le aborrece, muérase por Cristo, por aquel que le ha amado. Póngase sobre sus pies, mi hermano. Hermano, deseo con ánimo, hombre. Alabado sea el Señor. Así es que gloria al Señor. Dios es bueno, ¿verdad? Hay que conquistarnos, mi hermano. Si te dejó el novio, tú tienes un esposo llamado Cristo. Te dejó el marido, tienes un marido llamado Cristo. La mujer se te fue, tienes un consolador. Alabado sea Cristo. ¿Sí o no? Te dejó tu papá, Jehová con todo te recoge. Pero usted tiene que seguir siendo el cristiano que Dios ha llamado. Bendito sea el Señor. Levante sus manos, mi hermano, y vamos a orar. Voy a invitar a mi hermano Leonardo, gloria al Señor, que me acompañe. Algunos que me conocen de tiempo antiguo saben mi vida, alabado sea el Señor. Y no concluí lo que quería decir cuando aquel hombre había golpeado a aquel familiar. Yo pensaba que estaba arriba. Yo pensaba que había escalado mucho. Pero en ese momento me di cuenta. En ese momento que quise, que me enojé, que me airé, pero que no dije nada. Cerré mis labios, pensé en el Señor y le pedí al Señor que controlara esa situación. Quise ser agresivo, violento, y me di cuenta que necesitaba ser dueño de mí mismo. ¿Que te vas a enojar? Sí, te vas a enojar. ¿Que vas a cometer errores? Quizás los puedas cometer. Pero hay una palabra hermosa que dice David: líbrame de los que me son ocultos. Líbrame de los que me son ocultos. Y si has pecado, has errado, no te quedes ni vivas en el error. Como aquel soldado que lo hieren en la guerra y deja de sangrarse para morir por cobardía. Pero si te estás desangrando, como aquel soldado herido en batalla, hay una palabra que dice: Jehová da la llaga, pero sus manos curan.
La cura de tus emociones se llama Jehová. Él me librará. Él me librará del lazo del cazador. Él me librará. Él confortará mi alma. Él confortará tu alma. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Amigo, si tu vida ha sido fracasos, momentos difíciles donde los cuales te has dejado llevar por esos momentos desagradables y has tirado la toalla, como sucede en algún deporte, que cuando aquel hombre que está combatiendo y peleando, alguien tira la toalla para que lo dejen de golpear y terminar la pelea. Hoy puedo decir que Cristo no te ha hecho un vencedor, sino más que vencedor. Quiere hacerte más que un vencedor. Iglesia, no pierdas la fe. No pierdas. No pierdas lo que Dios te ha entregado. No lo pierdas. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos has enseñado. Oramos, Señor, por esta palabra y oramos a ti. Oramos a ti, Señor, para que nos ayudes, Señor, a poder hacer conforme tu voluntad y ser esas personas cabales que no son removidos fácilmente, Señor, por las situaciones. Oh Dios, que fortalezcas nuestras vidas, porque algunos, Señor, se han sido removidos y han sido como esos niños fluctuantes, dejándose llevar por opiniones, por vientos de doctrina, como lo dice tu palabra, y han caído, Señor, en descrédito. Enda la basaya la vaquenda, isha la vaquenda, rebeque igual la vacanda la basaya. O sacata ramaquenda, rebeque guamansa y alaya kenda rabaqui alabasaya. Levante sus manos, mi hermano. Oh santo, santo. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por cada uno de mis hermanos que en estos momentos reconocen que necesitan de ti, que en estos momentos reconocen, Señor, que han pecado, que han errado, que han sido esclavos de la ira, que han sido esclavos del pecado, que no se han enseñoreado a ellos de la situación, sino que la situación se ha enseñoreado de ellos. Y sabemos, Señor, que abogados tenemos. Abogados tenemos, Señor. En estos momentos coloco la vida, Señor, de cada uno de ellos. De aquel que se siente no apto, que se siente que no califica para el reino de los cielos. Pido por él, oh Dios amado, porque tú, Señor, dices que nos librará del lazo del cazador. Gracias, Señor. Amén. Amén. Dele fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios.
Gloria al Señor. Vamos a orar para ser despedido. Dios, tú eres hermoso, Dios. Y tu presencia es algo magnífico, Señor. Esa presencia, Señor, que nos ha visitado hoy, te agradecemos por ello. Y también pido, Dios bendito, por el pueblo que ha llegado a buscarte, que lo lleves con bien, Dios. Aquellos que dispusieron su corazón para venir a esta tu casa, Señor. Y para aquellos hermanos y amigos que nos escuchan a través de la radio, te pido que los guardes y que los bendigas en Cristo.